El aborto se define como la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal. Esta se produce, según la Organización Mundial de la Salud, a las 22 semanas o los 500 gramos del feto. Existen múltiples clasificaciones de los abortos y estos van a depender de la situación clínica a la que nos veamos enfrentados. Podemos estar ante abortos espontáneos o abortos provocados, dependiendo de la intencionalidad con que se haya hecho, abortos sépticos o abortos no sépticos según el cuadro clínico, abortos incompletos o completos según la evolución de las pacientes. Pueden ser abortos retenidos o huevos embrionados o abortos en evolución. La epidemiología de los abortos habla de que alrededor de un 15 a 20% de los embarazos se van a perder de manera natural antes de la viabilidad fetal, ¿ya? Esto ocurre mayoritariamente en 2/3 de los casos antes de las 12 semanas de gestación y están relacionados en su mayor parte con trastornos genéticos relacionados con la concepción del embarazo. Por eso mismo podemos determinar que, por ejemplo, el factor más importante en la epidemiología de los abortos tiene que ver con la edad materna. Así, pacientes entre 15 y 35 años tienen una tasa de aborto espontáneo entre 15 y 20%, las pacientes entre 40 y 45 años un 40 a 50% y las mujeres mayores a 45 años tienen tasas de aborto mayores del 50%. El manejo de los abortos va a depender básicamente del contexto clínico en que nos encontremos. La gran mayoría de los abortos se van a producir antes de las 12 semanas de gestación y van a estar relacionados con una mujer que habiendo tenido el antecedente de estar embarazada, consulta por dolor hipogástrico asociado a sangrado genital. En el caso que la mujer haya tenido el diagnóstico previo de una gestación intrauterina, tenemos que evaluar la cantidad del sangrado. Si es un sangrado de escasa cuantía y tenemos una ecografía donde tenemos un saco gestacional intrauterino, ese podría eventualmente ser una amenaza de aborto, ¿ya? Esas pacientes deberíamos manejarlas exclusivamente con manejo expectante, ¿ya? Esas pacientes deberían ir a su casa con abstinencia sexual, eventualmente algún medicamento para el dolor y control en 2 semanas con ecografía. En las pacientes que tenían el diagnóstico, además de tener un saco gestacional intrauterino y estar con una cantidad de sangrado de moderada, abundante cuantía, generalmente son pacientes que están con un aborto en evolución. Esas pacientes generalmente deberían ser hospitalizadas para un manejo con analgésicos y eventualmente un manejo quirúrgico, que puede ser una aspiración manual endouterina en los casos de embarazos de menos de 12 semanas o un legrado instrumental en embarazos de más de 12 semanas. En pacientes que no tengan historia o no tengan certificado un embarazo intrauterino, es muy importante el rol de la ecografía. La ecografía va a determinar eventualmente si el aborto ya se produjo. Cuando tenemos un endometrio de más de 15 milímetros, vamos a hablar de un aborto incompleto, y si tenemos un endometrio de menos de 15 milímetros, en un aborto completo. Esto asociado naturalmente, si no tenemos el antecedente de una ecografía con un embarazo previo, asociado a una gonadotrofina coriónica del embarazo. En pacientes con una historia de sangrado y una gonadotrofina coriónica positiva, va a depender del grosor del endometrio cómo las manejemos. Las pacientes con un endometrio de más de 15 milímetros van a ser diagnosticadas como un aborto incompleto. Esas pacientes, idealmente por el riesgo de sangrado e infección, deberían ir a un manejo quirúrgico. Esas pacientes se deberían hospitalizar y hacer una aspiración manual endouterina o un legrado uterino instrumental, dependiendo de la habilidad del médico. Las pacientes con un endometrio de menos de 15 milímetros que están hemodinámicamente estables, las podemos manejar de manera ambulatoria, con antiinflamatorios, abstinencia sexual por 2 semanas y que inicien su anticoncepción lo antes posible en la atención primaria. El caso especial clínico es el caso del aborto séptico. El aborto séptico se define como un aborto asociado a una infección genital,
Ya esta generalmente se produce en pacientes con sangrado uterino, dolor hipogástrico asociado a fiebre, taquicardia o restos de mal olor. Ya el diagnóstico es clínico y se puede asociar además a laboratorio, por ejemplo, con leucocitosis o un aumento de la proteína C reactiva. ¿Ya? El tratamiento de estas pacientes es la hospitalización inmediata, el manejo de la sepsis y antibióticos de amplio espectro. Una vez que las pacientes estén cubiertas con antibióticos, estas pacientes deben ser manejadas quirúrgicamente con el vaciamiento de los productos infectados. Puede ser mediante aspiración endouterina o legrado uterino instrumental. El manejo posterior de las pacientes que han abortado es generalmente la atención primaria. Las pacientes generalmente deben estar 2 semanas en abstinencia sexual para prevenir infecciones, pero las pacientes pueden iniciar ovulación de manera relativamente inmediata. Por lo tanto, esas pacientes siempre deberían ir con una anticoncepción. ¿Ya? No hay que esperar la segunda menstruación para empezar la anticoncepción inmediata. Se pueden usar la gran mayoría de los anticonceptivos, puede ser implantes anticonceptivos orales. La única excepción incluye los dispositivos intrauterinos en abortos sépticos que están contraindicados.